Saludos amigos de toda Nicaragua y Centroamérica, les habla Enrique Armas Rosales desde los estudios de Radio 580. Estamos en el programa deportivo Playoff, el principal programa de Nicaragua. Ese partido que Nicaragua le acaba de ganar a Japón en la Serie Mundial de Béisbol de pequeñas ligas en Williamsport, Pensilvania, Estados Unidos, es sin discusión el juego del siglo en el béisbol nicaragüense. Todo el país siguiendo el partido de Nicaragua contra Japón. Tres veces se salió del hoyo el equipo nicaragüense. El partido del siglo, ni la victoria de Julio Juárez, ni el triunfo sobre Estados Unidos en Caracas, en los Panamericanos, ni el honrón del señor Próspero González. Ese es el partido del siglo en el béisbol nicaragüense. Próspero se la voló con base llena contra Venezuela en el Estadio Universitario de Caracas, pero la emoción de hoy, esa victoria de esos niños, fue todavía mucho más grande. El jonrón de Julio Medina contra Fujikawa en La Habana, en octubre de 1984, cuando Nicaragua le gana por primera vez a Japón en torneos mundiales. Fue un gran momento. Pero esa victoria de hoy, eso es lo más grande. Juárez, 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 jugaban 30,000 en el estadio de Managua, pero hoy éramos 7 millones los que estábamos pendientes de ese juego contra Japón. No le quito el grito, no, aquella victoria de Julio Juárez contra Capiró, contra Marchetti, contra Urbano González, contra La Pita, fenomenal. Pero esa victoria de hoy sobre Japón, fabulosa. Ese juego del siglo en el béisbol nicaragüense. Ese es el juego del siglo en el béisbol nicaragüense. Emocionante el honrón de Arroyo contra la del 74. Sí, todo lo que ustedes quieran, pero ese otro accidente sobre el equipo de Japón hoy, eso es histórico, eso es legendario, eso es grandioso, eso es lo más espectacular de Nicaragua en todos los tiempos. Una gran victoria, espectacular el triunfo. Queda bautizado oficialmente como el juego del siglo y el que me quiera rebatir, a ver los argumentos. Seguimos con más desde Radio 580 en el programa de yo, principal programa deportivo de Nicaragua. Les habla Enrique Armas. Mi amor, ¿tan pronto llegaste? ¿Sí? ¿Y a ti por qué te noto tan agitado? Estaba... ¿Y ese tipo quién es? Él es Pepe. Lo contraté porque ya estoy con 7 meses de embarazo y ya no puedo estar conduciendo, así que será mi chofer. Pero está muy joven para ese trabajo. Además, es un chico muy responsable. Bueno, está bien. Vamos a poner la prueba. ¿Y por qué no se sonríes? Te ves más bonito así. Compañero.
Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchas, Dani? Sí, Ok, vamos a darle unos minutos que se conecte el resto de compañeros. ok.
Muchos. Una mujer atractiva que es llamativa, ¿no?
Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas Sí, noches. doctor, se escucha. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Favor, ahorita apaguen los micrófonos, al final podemos hacer algunos aportes y algunas preguntas. Bueno, el día de hoy me da muchísimo placer, lástima que no pude estar el día de la inauguración por motivos ajenos, pues no pude participar. La verdad que me da mucho gusto que esto sea una realidad en Nicaragua, ¿verdad? De poder contar con un equipo de trabajo que desee tener mayor conocimiento sobre todo lo que es cirugía vaginal reconstructiva. Para los que no me conocen muy bien, mi nombre es Germán Bravo, soy ginecólogo, graduado de la UNAM León. Tuve la oportunidad de hacer urología ginecológica y laparoscopía en el Instituto Nacional de Perinatología. Actualmente tengo 3 años de estar laborando en el Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales. Me desempeño en la parte quirúrgica y como docente de la universidad y a su vez en la parte administrativa como jefe de servicio. El día de hoy vamos a hacer un recorrido por todo lo que es la anatomía del piso pélvico. En sentido general, ¿verdad? El piso pélvico es una región en la cual los ginecólogos estamos acostumbrados para trabajar, pero nosotros también somos los causantes de la mayoría de estas complicaciones. El parto es el principal promotor de la mayoría de las lesiones y complicaciones que podemos tener en un futuro. El conocimiento de la anatomía es el que nos permite poder identificar cuáles son las estructuras que posiblemente estén involucradas en la mayoría de los defectos. Esto puede ser aplicado también cuando vamos a hacer cirugía reconstructiva, cirugía correctiva y para la identificación también del prolapso de órganos pélvicos. La anatomía también nos permite poder tener una visión amplia y tridimensional del piso pélvico que nos va a ayudar a disminuir las posibles complicaciones que tengamos y a su vez facilitar el abordaje quirúrgico correcto, porque a medida que tengamos mayor conocimiento de la anatomía, las posibilidades de complicaciones son aún menores. Solo para recordar que el piso pélvico en general, pues, y las estructuras de los aparatos genital femenino, está dado principalmente por los conductos paramesonéfricos y, ¿verdad?, todo lo relacionado a la cloaca y todo lo que es el senduro genital. Si se fijan, toda la región de lo que es uretero, ¿verdad?, trígono, comparte también una parte de la embriología con la parte de la cloaca. Y principalmente todo lo relacionado a la vagina y útero viene de los conductos paramesonéfricos. Esto determina también que tengamos diferentes tipos de inervación, diferentes tipos de irrigación vascular, que nos va a permitir también cuando hagamos los diferentes abordajes en pacientes que tienen alteraciones a nivel genital. En sentido general, sabemos que el piso pélvico converge 3 estructuras anatómicas principalmente, ¿verdad?, lo que es vejiga, útero y recto, y es por lo tanto una zona de mucho abordaje, porque en la parte anterior están los urólogos, en la parte central estamos los ginecólogos y en la parte posterior están los coloproctólogos. Sabemos que el piso pélvico permite la micción, permite tener relaciones sexuales, el parto y la defecación. Por lo tanto, cuando estudiamos el piso pélvico no podemos salirnos sin poder tocar estos tópicos, porque cuando tenemos algún tipo de abordaje, estas 3 entidades, 3 estructuras o 3 compartimentos van a estar involucrados. Sabemos que la vejiga tiene una capacidadcistomanométrica de 500 ml. Esto puede variar entre las personas. En general, siempre hay que intentar mantener volúmenes urinarios bajos, y esto es por lo tanto el motivo por el cual la terapia conductual debería ser una de nuestras indicaciones constantes. Ella tiene una forma tetrahídrica cuando está vacía,
y obviamente se mantiene en total reposo. La vejiga normalmente debe estar en reposo. Se desconectó el doctor. Sí, sí, se pegó. Doctor, no se escucha. Es que ha estado súper malo el internet, por lo menos a estos lados ha estado mal porque ha estado una lluvia y seguro para el lado de León se escuchan y se ven unos relámpagos de aquí. Son diferentes ramas. Doctor, no se escuchó nada. Germán, Yo no me puedo conectar con mi... Germán, estás como silenciado, no se escucha, se pegó tu micrófono. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí te escuchamos. Sí, es que entró una llamada, estoy conectado al celular. Entonces, en esta diapositiva podemos observar qué tan estrechas están, ¿verdad? Esas tres entidades anatómicas, y por lo tanto debería ser parte de nuestro estudio, ¿verdad? La cercanía que tiene la uretra, la vejiga, el útero y en la parte posterior el recto. A estos a partir de ahora los vamos a llamar compartimentos. En el artículo que les compartí, ¿verdad? Van a encontrar en la literatura diferentes tipos de nombres, pero nosotros a partir de ahora creo que el término correcto sería compartimento posterior y compartimento anterior. Que esto, obviamente, cuando revisemos el tema de prolapso de órganos pélvicos, lo vamos a ver con detenimiento, ¿verdad? Por diferentes tipos de segmentos. En sentido general, ¿verdad? La vejiga tiene diferentes músculos y su disposición permite, por medio de la contracción, hacer un vaciado correcto y, ¿verdad? También tiene que estar relacionado con una adecuada relajación de los músculos del piso pélvico para que se pueda dar la contracción del músculo detrusor y apertura del cuello vesical. Todo esto de una forma que permita el cierre y el vaciado de forma correcta. A nivel genital, pues obviamente nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado cuando hacemos algún tipo de intervención, más relacionado al compartimento anterior, porque podemos lesionar esa estructura y el conocimiento, ¿verdad?, de la cercanía que tiene el trígono en la cara anterior, el conocimiento que tenemos en relación a la uretra, esto puede permitir que nosotros no lesionemos y en el caso de lesionarla, poder hacer un cierre adecuado del mismo. Recuerden que cuando nosotros hacemos una cistoscopía y entramos a nivel uretral, prácticamente a los 2 o 3 centímetros vamos a encontrar la barra intermeatal. Y esto, ¿verdad? Tener la posibilidad de lesionar esta región. Si nosotros no tenemos el cuidado, ¿verdad?, al momento de hacer una disección de la pared anterior, podemos lesionar e incorporar dentro de la lesión no solamente la vejiga, sino también el trígono en la parte uretral. Solo de manera general, ¿verdad? Ya saben que para que se dé la micción es muy complejo, eso lo vamos a ver cuando miremos la fisiología de la micción, pero el piso pélvico se encuentra involucrado porque en dependencia del entrenamiento que nosotros le demos a las pacientes, esta puede ser capaz de contraer y relajarlo por medio del nervio pudendo y poder facilitar la micción y también al mismo tiempo dar tratamiento a múltiples patologías simplemente con un buen entrenamiento a nivel del piso pélvico. Debemos de tomar en cuenta que a partir de ahora
existen dos grandes autores que han hablado y han descrito el piso pélvico de diferentes perspectivas, ¿verdad? El doctor Petros, en su libro, ¿verdad? Nos enseña a que el piso pélvico tiene diferentes vectores en dependencia de la distribución que tienen los músculos del piso pélvico. Y esto lo relaciona, ¿verdad?, a que si uno tiene una estructura dañada, esa estructura va a producir sintomatología, y una vez que nosotros hacemos la reparación, esa sintomatología tiene que mejorar. También, ¿verdad?, proveen soporte a los órganos, y esto permite la apertura o cierre para realizar la función miccional, que mencioné a grandes rasgos, la función sexual, la función de atención de parto y la función defecatoria. Esto también, ¿verdad?, los diferentes vectores van a estar íntimamente relacionados, ¿verdad?, con la continencia, y cualquier disrupción de las fascias, cualquier disrupción de los músculos se va a presentar en las pacientes como un defecto que podemos evaluar por medio del POQ, y también se va a presentar por medio de sintomatologías específicas por compartimento. El compartimento anterior está íntimamente relacionado con problemas relacionados con la micción. No se come eso. El compartimento posterior basta. Cierran los micrófonos, por favor. Entonces, como podemos ver, tenemos vectores que van hacia adelante y que permiten el cierre a nivel uretral, vectores que van hacia atrás por medio de la placa del elevador, y vectores que van hacia adelante y hacia abajo, perdón, que van a permitir la apertura del canal anal y permitir la defecación. Entonces, cualquier disrupción de los músculos, cualquier disrupción de la fascia va a producir la desaparición de estos vectores. Para entrar al tema, tenemos diferentes, digamos, visión de lo que es el piso pélvico. El cirujano del piso pélvico, el urogine, en todo caso, o el médico ginecólogo, tiene que estar totalmente familiarizado con la anatomía, tanto de una perspectiva de vía vaginal como una perspectiva vía abdominal. Porque recordemos que cuando hacemos cirugía, puede haber cambios de la técnica y también pueden haber complicaciones de las mismas. Por lo tanto, tenemos que estar totalmente entrenados para poder hacer un reconocimiento de las estructuras anatómicas de este punto de vista. Los músculos de la pelvis, ¿verdad?, que están en la parte interna, está el agujero obturador, músculo elevador del ano, músculo piriforme y músculo coccigio. Tener una disposición de estos músculos nos va a permitir, ¿verdad?, hacer un reconocimiento del dolor. Cuando estemos en examen físico, parte de la evaluación del dolor del piso pélvico es reconocer estos músculos si están relacionados o contracturados, y también poder saber cómo mejorar el dolor en las pacientes. El músculo obturador, ¿verdad?, se encuentra en el reborde entero del agujero obturador del trocánter mayor. El músculo elevador del ano, recuerden que este se subdivide, ¿verdad?, en tubo rectal, tubo coccigio e iliococcigio. La principal función de este es realizar contracción de estos músculos. Van a ser cerrar, ¿verdad?, prácticamente todo lo que es la región anal. Y cuando nosotros pedimos a las pacientes que contraigan de forma voluntaria, ¿verdad?, estos son parte de los músculos también que se pueden lograr entrenar. El músculo coccigio, ¿verdad?, está en la espina ciática y el ligamento sacrococcigio al coxis. Este tiene relevancia o relación, ¿verdad?, con cuando identificamos el ligamento sacroespinoso para la realización de procedimientos de prolapso. Aquí está la espina ciática, él tiene una disposición posterior y descendente hacia el sacro,
Y cuando hacemos cirugía, ¿verdad? La relación es prácticamente de 2 centímetros, así como lo podemos observar acá, que estoy señalizando, ¿verdad? 2 centímetros en la espina ciática posterior. Ese sería prácticamente el sitio anatómico de relevancia en esta diapositiva. Entonces recuerden que el músculo elevador del ano se subdivide en pubo rectal, pubo coccigio y ilicoccigio, y su principal función pues es hacer hacia anterior todo lo que son las estructuras del piso pélvico. Esta es una visión de los mismos músculos. Como podemos observar, la parte del obturador interno prácticamente está en el agujero obturador. Este conducto obturador, ¿verdad? Es el que lleva todo lo que son las estructuras vasculares y nerviosas. Es el que debemos de conocer a qué distancia se encuentra para disminuir la posibilidad de lesión al momento de la colocación de cinta medio-uretral. Aquí está la espina ciática, y en esta misma disposición se encuentra el ligamento sacroespinoso, que lo pueden ver acá en la parte de la diapositiva, ¿verdad? Que se encuentra en la parte posterior. Aquí es donde nosotros hacemos la colocación de malla tipo Oxford, y otras que se encuentran en el mercado. Una de las estructuras importantes que tienen que reconocer en la anatomía de esta es el arco tendinoso de la fascia endopélvica. El arco tendinoso de la fascia endopélvica va de la zona retropúbica hasta la espina ciática, y es el que le da inserción a lo que es la fascia pubocervical, que la tengo en verde. Esto que está aquí en la fascia pubocervical es la que le da soporte a la uretra, a la vejiga, y se inserta en el arco, en el anillo pericervical, y es de ahí donde viene lo llamado, ¿verdad?, teoría de la hamaca, donde la uretra y la vejiga descansan sobre la fascia pubocervical, y esta, cuando hay disrupción, elongación o ruptura, es la que va a provocar que nosotros al examen físico encontremos un uretrocele y un cistocele en su diferentes grados cuando evaluemos el prolapso de órganos pélvicos. Recuerden que una de las estructuras más importantes es el músculo elevador del ano. No existe ningún tipo de procedimiento que permita la reparación del mismo. Cuando nosotros le pedimos a las pacientes que pujen, clínicamente nosotros podemos observar que la paciente hace un abombamiento. Hagan de cuenta que es como cuando la paciente está haciendo la retropulsión del coxis. Así se van a observar en las pacientes que tienen lesión, ¿verdad?, del músculo elevador del ano. Aquí pueden observar sus diferentes ramas, y podemos ver que su principal, digamos, distribución es a través de o posterior de lo que son las estructuras, ¿verdad?, que se encuentran en esos 3 orificios naturales. Por lo tanto, el músculo elevador del ano toma muchísima relevancia. Cuando este se lesiona, ¿verdad?, pueden haber trastornos defecatorios y problemas para la evacuación. Dentro de las estructuras que debemos de revisar con mucho detalle, ¿verdad?, se encuentra el periné. El periné casi siempre debemos de abordarlo en los procedimientos por vía vaginal. Recordemos que un hiato genital grande, ¿verdad?, quiere decir que hay una disrupción de los músculos que convergen a nivel perineal. Este se encuentra dentro de la vagina y el recto, y por los partos se puede dar, ¿verdad?, disrupción del transverso superficial del periné. Se puede dar también elongación de la fascia rectovaginal y provocar clínicamente enterocelia. Entonces, conocer la anatomía de la región perineal es uno de nuestros principales objetivos. Como lo mencioné anteriormente, la contracción del músculo elevador del ano lo que hace es obliterar tanto a nivel vaginal como el cierre del ángulo, ¿verdad?, para la defecación. Su relajación va a permitir la apertura y permitir la defecación.
Aquí esto es una visión más superficial. Yo le explico muchas veces a los residentes de que la parte que clínicamente vas a ver, o sea, cuando vamos a la cirugía pélvica, comúnmente lo que vemos son los músculos que se encuentran más hacia lo externo. Aquí podemos identificar, ¿verdad?, el transverso superficial del periné, que igualmente converge a nivel medial a el cuerpo perineal. Tenemos también lo que es el bulbo esponjoso, ¿verdad? El bulbo esponjoso que se origina del centro tendinoso del periné, cubre la cara lateral de la glándula vestibular mayor, y lo que hace es, al contraerse, disminuir el hiato genital o hace cierre de la parte vaginal. Cuando las pacientes tienen episiotomías anteriores, ya sea medial o medio lateral, esta es una de las principales estructuras que lesionan, ¿verdad? Por eso es que debemos de evitar en lo posible y hacerlo de forma restrictiva el uso de la episiotomía para no lesionar el transverso superficial del periné, el bulbo esponjoso y la membrana perineal. Aquí el soporte anatómico de la fascia lo da la membrana perineal. Los músculos, cuando hacemos la identificación, ¿verdad?, debemos reconocer muy bien esta parte anatómica porque el desconocimiento de la misma no nos va a permitir hacer un adecuado cierre primario de los diferentes tipos de lesiones y a su vez, ¿verdad?, crear alteraciones a nivel anatómico. Una de las estructuras que casi no se puede observar, a menos que tenga lesión, es el esfínter anal externo, que lo estoy poniendo aquí en azul, ¿verdad? También pertenece a la estructura que se inserta en el periné, y obviamente que antes de hacer un cierre, hay que visualizar, ¿verdad?, que no estén fibras involucradas en el caso que vayamos a atender una lesión del periné, y cuando ya sean pacientes que vengan por cirugía reconstructiva, tiene que cerciorarse que el hiato genital no esté mayor de 4 a 5 centímetros, porque este va a predisponer a alteraciones anatómicas a futuro. Entonces recuerden, el esfínter anal externo pertenece a las estructuras que convergen a nivel perineal y son los que comúnmente los músculos que ustedes van a observar en la cirugía reconstructiva y deben de reconocerlos e insertarlos en su punto medio, ¿verdad?, en el caso que hagamos procedimientos como perineoplastia. Actualmente, a pesar que la anatomía del ser humano no cambia, pero sí la terminología. En este artículo, ¿verdad?, se trató de estandarizar la terminología de la parte posterior de la pelvis femenina y la región vulvar. Casi la mayoría de estos términos aparecen en el artículo que les compartí de todo lo que es la ACE del 2022, ¿verdad? Y nos da una visión prácticamente tridimensional de las estructuras anatómicas. Aquí podemos ver la membrana perineal, ¿verdad?, que es esa estructura ligamentaria, que es la que permite dar sostén a todo lo que es el periné. Se ha visto que cuando se hace una reestructuración de la anatomía en los procedimientos quirúrgicos o resonancia magnética, que él toma su posición anterior. Por lo tanto, ¿verdad?, debemos de tomar en cuenta que hay que hacer una buena inserción del esfínter anal externo, en el caso que esté involucrado, del transverso superficial del periné, del bulbo esponjoso en su inserción media, ¿verdad?, que es el cuerpo perineal. Aquí también tienen que tomar en cuenta que existen 3 ramas, ¿verdad?, que son originarias del nervio pudendo, y produce esas 3 ramas que son la clitoridia, la perineal y la anal. Cuando nosotros hacemos estimulación de esas fibras, podemos observar un arco reflejo que lo que produce es contracción del esfínter anal. Entonces, con facilidad podemos evaluar la integridad del arco reflejo del nervio, de las 3 ramas del nervio perineal para poder identificar si existe algún tipo de lesión. Como les mencioné inicialmente, los partos y también las pacientes que tuvieron
partos prolongados, aunque hayan nacido por vía cesárea, producen lesión a nivel perineal por elongación de las fibras nerviosas y puede haber disminución de la inervación a nivel del perineo. Por lo tanto, cuando nosotros analicemos las pacientes, tienen que saber que independientemente de cualquier procedimiento que se le realice, tiene que ir acompañado de una evaluación de el nervio del piso pélvico, porque es la correcta evaluación para determinar si esta paciente va a hacer ejercicio de piso pélvico o si esta paciente va a ir a terapia de electroestimulación, que es un tema que vamos a ver a posterior. Esta diapositiva me gusta muchísimo porque da una visión bastante amplia de lo que es todo el piso pélvico, donde involucra la membrana perineal, ¿verdad? Que es una estructura que regularmente la vamos a ver cuando vayamos a operar, y nos permite también hacer una integración, ¿verdad?, del perineo, que es una zona vascularizada, inervada, con una cantidad de músculos que convergen a nivel perineal y que su inserción en línea media va a permitir una adecuada reparación de todas las estructuras. El piso pélvico lo podemos dividir en dos. Está todo lo que es la región del triángulo urogenital, que son los músculos que le estaba mencionando anteriormente, y que se encuentra en la parte del clítoris, la parte de la vagina y la parte de la uretra, y un triángulo anal, que es de la parte posterior. En esto, ¿verdad? La membrana perineal es la que toma mayor relevancia en la parte de sostén. Si se fijan, este triángulo se divide desde la tuberosidad, ¿verdad?, va hacia el pubis y hacia la parte posterior, ¿verdad? Eso es lo que nosotros vamos a dividir este rombo en dos para tener un triángulo urogenital y un triángulo anal. Esto con el objetivo también de que las dos estructuras son muy distintas. En la parte posterior pues no van a encontrar una membrana perineal como tal. La mayoría son músculos que están más profundos, y el que van a poder observar, ¿verdad?, en la parte de la región perineal es el esfínter anal externo en su inserción con el perineo. El médico ginecólogo tiene que estar preparado para poder hacer diferentes tipos de abordaje durante la cirugía pélvica. Recordemos que la fascia endopélvica es una sola estructura. Cuando ustedes vayan a hacer la lectura de literatura relacionada a urología ginecológica, se van a dar cuenta que en algunos artículos lo mencionan como que es una sola estructura, como lo menciona el Lancet en su artículo, y que va tomando diferentes tipos de nombre en dependencia de su localización. También la membrana, toda la parte de la fascia endopélvica nos va a permitir tener espacios avasculares que van a ser, digamos, los espacios donde nosotros vamos a trabajar diferentes tipos de cirugía. Por ejemplo, por vía vaginal, es importante saber, ¿verdad?, que la fascia permite la apertura del fondo de saco anterior y fondo de saco posterior. Si nosotros hacemos ese abordaje, esta paciente no tiene por qué sangrar porque es una estructura vascular. Y recordemos que en ese nivel, pues lo más cercano que está es la arteria uterina y la arteria vesical inferior, que como si nosotros hacemos la disección con mucho cuidado, pues no debe haber ningún tipo de complicación a su abordaje. Prácticamente, en este artículo mencionan ya como compartimento posterior todo lo relacionado a las estructuras del esfínter anal y la pared posterior en su conjunto. Cualquier alteración de la fascia rectovaginal, que es la que se encuentra en esta zona, ¿verdad?, va a provocar alteración del recto, del intestino y del perineo. Y ahí vamos a tener tres entidades clínicas, que son enterocele, rectocele y perineucele, en dependencia del grado de lesión que tengan. Recuerden que cada entidad clínica tiene una estructura anatómica a la cual se hizo disrupción, hizo elongación o hizo ruptura. Ya está muy bien definido, ¿verdad?, que los prolapsos, sea anterior o posterior, están muy relacionados a la sintomatología.
Y esto es principalmente por sus relaciones anatómicas, a como lo han podido ver en las diapositivas anteriores. Entonces es muy fácil determinar por medio de una historia clínica que si la paciente tiene, digamos, sintomatología relacionada al tracto urinario, yo lo que me voy a encontrar al examen físico, lo que supongo es que está lesionado a la fascia pubocervical. Si los síntomas predominantes son síntomas defecatorios del compartimento posterior, yo lo que voy a suponer es que tiene lesiones de la fascia rectovaginal o periné. Si la paciente tiene síntomas de cuerpo extraño en vagina, si la señora tiene dolor en la espalda, yo voy a esperar que tenga algún tipo de descenso uterino o cualquiera de los compartimentos. Entonces, es una buena práctica estandarizar mi historia clínica con el objetivo de adelantarme previo a hacer una revisión ginecológica y en base a eso sospechar cuáles son el tipo de estructura anatómica que está lesionada y la estructura que yo voy a ir a reparar. Y el conocimiento en la anatomía nos permite hacer todas esas reparaciones. Esto es lo que le mencionaba, este es el artículo que le compartí el día de ayer, ¿verdad? Cuando hablamos de fascia endopélvica en la mujer, como se pueden observar, esta es una visión tridimensional, lo único que va cambiando de nombre en dependencia de la estructura que esté visualizándose. Eso que está en rojo es el arco tendinoso de la fascia endopélvica, es el mismo que le presenté en la diapositiva anterior, únicamente que esto es una visión lateral, ¿verdad? De una estructura tridimensional. Recuerden que ahí se inserta la fascia pubocervical y cuando se desinserta, lo que va a presentar son desgarros paralaterales y vamos a observar cuando vamos retirando el espéculo en el examen físico que no viene la parte central, sino la parte lateral de la vagina. Entonces, esa es la zona donde se inserta la fascia pubocervical. El periné, ¿verdad? Zona súper importante. Recordemos que ahí converge una gran estructura anatómica, principalmente de la mayoría de los músculos que se encuentran a nivel perineal, ¿verdad? A nivel perineal. Entonces, siempre que nosotros tengamos una paciente con lesión del posterior, recuerden que la vagina tiene una cierta angulación y el periné tiene una forma triangular. Y cuando hagamos reparaciones, nosotros lo que vamos a intentar hacer es dejar todas las estructuras que están elongadas con disrupción o con lesión, dejarla en su forma de inserción normal. Esto que está en verde solo era para representar, ¿verdad? Lo que es la fascia rectovaginal. La fascia rectovaginal se inserta a nivel del anillo pericervical, ¿verdad? Aquí estaría prácticamente el útero y se inserta en la parte posterior y si se fijan, se inserta en el cuerpo perineal. Entonces, esta zona es muy difícil de manejar. Algunas personas cuando la reparan no de forma completa y recordemos que cuando vayamos a hacer tenemos que visualizar si es que está desinsertada del anillo pericervical o si está desinsertada el periné o si está enlongada. Entonces, cuando hacemos la revisión del POCI y del compartimento posterior, lo que estamos evaluando en la parte del segmento AP es prácticamente la fascia rectovaginal y cualquier lesión, disrupción o elongación va a producir que tengamos algún tipo de efecto de esta zona. Entonces, conocer las inserciones de la fascia nos va a poder permitir tener un conocimiento general de la estructura interna. También en los artículos el doctor Delance menciona que también tenemos un arco tendinoso al elevador del ano, por lo tanto no va a ser una estructura tubular, sino va a ser una estructura en forma Y, y también por eso es que la vagina tiene su angulación. Recordemos también que en la parte posterior están los ligamentos uterosacros, los ligamentos uterosacros no solamente son ligamentos, sino también lleva parte nerviosa, parte vascular, y es lo que le permite al útero tener suspensión. Cuando hablamos de suspensión, ¿verdad? Estamos hablando del primer nivel de Delance, y estas mismas estructuras, ¿verdad? Son las que vamos a utilizar
para hacer la cirugía correctiva de primer nivel. Esta diapositiva en lo personal me gustó mucho porque hace como una integración, ¿verdad?, de los niveles de lance con las estructuras anatómicas y si se fijan también con la posición normal, con sus diferentes angulaciones. Y aquí podemos, digamos, hacer una simbiosis en lo que es toda la anatomía funcional del piso pélvico, ¿verdad? Y al mismo tiempo con lo que el doctor Petros en su libro menciona, ¿verdad? Obviamente, el primer nivel está muchísimo más relacionado al ligamento uterosacro, ligamentos de McEnroe y todo lo que es relacionado al anillo pericervical. El nivel 2 está más relacionado, ¿verdad?, a lo que es la fascia rectovaginal, a la fascia pubocervical, al arco tendinoso de la fascia endopélvica y las estructuras musculares que se encuentran ahí, pero principalmente estos niveles hacen en relación, ¿verdad?, a la parte ligamentaria. Ya en la parte más externa, ¿verdad?, que es el tercer nivel, prácticamente tenemos la membrana perineal y el cuerpo perineal y el periné. Eso va a permitir, ¿verdad?, que nosotros cuando vayamos a hacer evaluaciones anatómicas, saber de que se encuentran íntimamente relacionados y que las reparaciones tienen que hacerse en dependencia de la estructura que se encuentra lesionada. Aquí pueden observar en otra visión, ¿verdad?, que lo voy a marcar ahorita en rojo. Este es el ligamento uterosacro, ¿verdad? Este es el que le da suspensión. Cuando hablemos de suspensión en cirugía correctiva, recuerden que el ligamento uterosacro es el que le da verdadera suspensión cuando hacemos histerectomía, tanto a nivel vaginal como abdominal. El uterosacro es el que permite suspensión y es el que vamos a utilizar cuando hagamos cirugía reconstructiva. La fascia pubocervical, ¿verdad?, la podemos observar acá. Y esta le va a dar soporte, que está en verde, a lo que es la uretra y lo que es la vejiga. También tenemos una estructura muy importante que lo pueden ver acá, que es el ligamento suburetral y el ligamento puburetral, que estos lo que van a permitir es que cuando la persona tose y estornude, ¿verdad?, no se le escape la orina. Y más abajo tenemos lo que es la membrana perineal que le da sostén a las estructuras del tercer nivel. Entonces, como podemos observar, la anatomía a nivel pélvico no solamente hay que verla desde el punto de vista vascular, sino desde el punto de vista ligamentario, porque es donde las estructuras van a tener sostén, van a tener estabilidad y nos va a permitir poder identificar cuáles son esos tipos de lesiones que se encuentran y sus diferentes tipos de reparación. Esta es la fascia rectovaginal en la parte posterior, ¿verdad? Y existen también fibras que llegan hasta lo que es el anillo pericervical que se encuentra en esta zona. Aquí es otra forma de ver, ¿verdad?, la vagina en sus diferentes tipos de niveles. El más externo es el nivel 3, ¿verdad? Cualquier disrupción en este sitio, ¿verdad? Aquí recuerden que va el bulbo esponjoso, tal vez superficial de periné y tenemos rama del esfínter anal externo. Todo eso converge en la parte interna y anatómicamente nosotros podemos observar al examen físico cuando hay lesión de esa zona, un hiato genital grande y obviamente hay que hacer una reparación. Aquí podemos ver, ¿verdad?, que hay defecto también de la fascia rectovaginal, porque la fascia rectovaginal se inserta en la parte posterior del cuerpo perineal, ¿verdad?, que son las estructuras que se deben identificar al momento de hacer una episiotomía, al momento de tener un paciente con desgarro, al momento de tener una paciente que necesite reparación del compartimento posterior y del tercer nivel de lance. Como pueden observar, esta zona es muy compleja porque convergen una gran cantidad de músculos y existen una gran cantidad de diapositivas que tienen diferentes tipos de ángulo de visión. Esta es otra, aquí está el esfínter anal externo, ¿verdad? Esta sería la membrana perineal
Aquí no se pueden observar, pero también aquí podemos observar el músculo bulbo esponjoso en otra visión. Ahí está la entrada vaginal, ¿verdad? Y aquí está la uretra. Y esto sería todo lo que es el cuerpo perineal. Entonces, nosotros tenemos que desarrollar la habilidad de poder observar durante la cirugía. Por eso es muy importante también este curso, porque ustedes no solamente van a recibir la parte teórica, sino que van a estar con nosotros en la identificación de esas estructuras en vivo, porque sí es un poco complejo tener esa perspectiva de visualización de 3D del lado perineal cuando tenemos dificultad en la identificación de la anatomía de esta zona. Aquí pueden observar, ¿verdad? Las diferentes estructuras. Aquí está lo que es el esfínter anal externo, está el cuerpo perineal, están los músculos relacionados a todo lo que es la pared vaginal. Aquí está la vagina en su entrada. Aquí estarían lo que es el transverso superficial del periné. Obviamente, cuando tenemos pacientes con lesión, es muchísimo más difícil poderlo identificar. ¿Por qué? Porque va a haber sangre, va a haber orina, va a haber popó, va a haber loquios. Entonces, es muy difícil cuando tengamos pacientes con lesión del esfínter anal, y en pacientes pues, que ya tienen lesiones de larga data, es mucho más fácil observarlo, pero mucho más difícil de reparar. La parte estructural, ¿verdad?, de la fascia, no solamente le da sostén de forma general a lo que es útero, lo que es recto, sino también es importante saber de que también esta fascia pertenecen a la parte del soporte uretral que permite los mecanismos de continencia. Es de suma importancia que ustedes en este diplomado logren desarrollar también habilidades de identificación de lesiones que van a ser causantes de la incontinencia urinaria de esfuerzo. En esta diapositiva pueden observar en otra perspectiva el arco tendinoso y la fascia endopélvica. Pueden también tener visión de lo que es la fascia pubocervical en este sitio, ¿verdad? Ahí pueden ver su inserción. Pueden ver también acá la parte de la uretra, el músculo elevador del ano, ¿verdad? Que como le dije, tiene tracción hacia adelante del pubis, y lo que es el periné. Entonces, cualquier lesión de la fascia, del arco tendinoso, del músculo elevador del ano y la vaina anterior pueden provocar sintomatología del compartimento anterior, y eso ser la causa de incontinencia, de prolapso, de uretrocele y también de síntomas de trastorno de vaciamiento, ¿verdad? Porque crea un reservorio. Entonces, cuando tengamos a las pacientes que tengan sintomatología anterior, ustedes deben de suponer, ¿verdad?, que algunas de estas estructuras pueden estar lesionadas. Clínicamente, ¿cómo lo podemos identificar? Bueno, en su momento van a ver examen físico, van a ver que si está lesionada la fascia endopélvica, el arco tendinoso en su parte de inserción, donde está la uretra, y el ligamento puboretral está lesionado, van a ver una hipermovilidad de la uretra. Entonces, al ver hipermovilidad de la uretra, ustedes tienen que pensar que estas son las estructuras que se encuentran involucradas en ese defecto. Aquí tenemos otra imagen, una por resonancia, donde podemos observar, ¿verdad?, la uretra, la vagina, el músculo elevador del ano, el nervio obturador interno y el arco tendinoso de la fascia endopélvica, que lo pueden ver acá, que le da sostén a todo lo que es la parte de la vagina, ¿verdad? Son dos, recuerden, uno a cada lado, y que se insertan de la parte del pubis, la parte posterior, hasta llegar a la espina ciática. Y obviamente eso le da estabilidad a la pared anterior de la vagina, a la uretra y a la vejiga. Esta es otra visión, ahora desde arriba, del arco tendinoso y la fascia endopélvica, ¿verdad? Esto sería, en todo caso, la fascia endopélvica, ¿verdad?, que se va a insertar hacia ambos extremos del arco tendinoso, y le va a dar soporte a la uretra porque va a ser como una forma de hamaca. Cuando se da disrupción, como dice acá, ¿verdad?, es donde podemos observar las lesiones paravaginales de estas pacientes,
y obviamente lo que hay que buscar es irla a insertar a su posición normal. Entonces, la fase endopélvica en sentido general es una sola, va a ir cambiando de nombre en dependencia de su localización y en dependencia de dónde esté ubicada, son los síntomas que la paciente va a presentar, y es donde nosotros tenemos que hacer énfasis para hacer de forma más específica la reparación del sitio anatómico alterado. A nivel más interno, la uretra también tiene músculos que permiten la contracción y cierre de este esfínter, como tenemos el esfínter uretrovaginal, ¿verdad? Si ustedes se fijan, las fibras comprime parte de la vagina y la uretra, está el compresor de la uretra y está el esfínter de la uretra. Cada uno de ellos se encuentra relacionado con la cantidad de porcentaje que se le atribuye al mecanismo de continencia. Y es aquí donde nosotros podemos clasificar, ¿verdad?, este tipo de lesiones, si es meramente el esfínter o si son relacionados al soporte de la uretra. Recuerden de que no solamente por el soporte, hay mujeres que no tienen defecto, no tienen hipermovilidad de la uretra, pero también tienen sintomatología urinaria severa, y es posiblemente porque el esfínter que le estoy mencionando actualmente no funciona, ¿verdad? Y es el causante de que las pacientes puedan tener sintomatología de incontinencia urinaria de esfuerzo. Entonces, de aquí viene la subclasificación de la incontinencia urinaria, que eso lo van a ver en un tema. Yo solo quiero que por medio de ilustración entiendan de que las estructuras, en dependencia de cuál es la que esté dañada, es la que nosotros le vamos a atribuir la posible causa de este defecto. Internamente, la uretra también tiene diferentes tipos de estructuras, ¿verdad? Tiene también plexos venosos, ¿verdad? Que estos principalmente van a estar disminuidos en las pacientes cuando tienen atrofia urogenital. Cuando nosotros usamos estrógeno, recuerden que va directamente a la uretra, y aquí lo que queremos es que fortalezca no solamente la parte muscular, sino también esto incrementan la vascularidad, y esto permite también tener un mayor cierre a nivel de todo el lumen y toda la uretra, y eso permite mejorar la continencia. Recuerden que muchos médicos a veces mencionan de que pueden utilizar láser o otro tipo de tratamiento conservador. Obviamente, no todas las pacientes van a verse beneficiadas con este procedimiento, son muy pocas, la verdad. Más adelante van a entender cómo deben de clasificar estos tipos de pacientes, pero también la uretra en la parte interna nos va a ayudar por medio de diferentes tipos de modalidades de tratamiento a mejorar la sintomatología de las pacientes, y obviamente esto es por medio de los plexos, el aumento de la vascularidad y también por el fortalecimiento de los músculos que se encuentran tanto en su distribución longitudinal como transversal. Esta es una visión, ¿verdad?, de un modelo anatómico donde podemos observar la uretra y podemos observar también el ligamento puburetral, que permite un vector hacia adelante y que es el que le da soporte a nivel de la uretra, principalmente uretra media, y de aquí donde sale la teoría de la cinta medio uretral, ¿verdad? Que prácticamente lo que se hace es actuar sobre la línea media, creando de forma artificial este ligamento que se encuentra lesionado durante, durante los partos o durante, digamos, otro tipo de lesiones a nivel pélvico. Entonces, cuando tengamos hipermovilidad uretral, ya saben que el ligamento que tiene lesionado es el ligamento pubo-uretral. Otra de las estructuras que el médico que hace cirugía pélvica debe saber es que existen en la parte posterior del pubis diferentes tipos de ramas que pueden darse por medio de la obturatriz y la arteria ilíaca externa, que se llama corona amor, que los invito a que revisen este tema en realidad. Esto lo van a ver con mucho más detenimiento durante, miremos, incontinencia urinaria de esfuerzo. Acuérdense que les mencioné que el canal obturador es donde salen las estructuras vasculares y las estructuras nerviosas.
Por lo tanto, cuando nosotros hacemos referencia de las estructuras que debemos de tomar en cuenta cuando hacemos cirugía antiincontinencia, es buscar esta zona verde que se llama zona de seguridad, alejándose de lo que es el canal obturador, que se encuentra prácticamente a 2 o 3 centímetros de ahí, y eso es lo que va a darnos mucha seguridad cuando hacemos cirugía en esta zona anatómica. Entonces, siempre tomando en cuenta, ¿verdad?, que la parte posterior también existen lo que se llama corona mortis, y cuando nosotros hacemos cirugía antiincontinencia usando la retropúbica, tomar en cuenta esta estructura anatómica que se encuentra en la parte posterior. Entonces, como ustedes pueden observar, la pelvis no es una zona fácil de entender, ¿verdad? Es una zona muy compleja en el entendimiento de la parte de su anatomía. Por lo tanto, un procedimiento, aunque pareciera sencillo, como es la colocación de una cinta o colocar una cinta retropúbica, ¿verdad?, puede tener grandes complicaciones en los pacientes. Y nosotros lo vemos, bueno, yo lo veo a diario aquí, ¿verdad?, cuando me llegan pacientes de diferentes hospitales, cuando personas colocan material protésico sin el conocimiento de estas estructuras. Me ha tocado tener lesiones uretrales, fístulas que vienen desde la vejiga hasta el labio mayor, y pacientes pues que utilizaron mucho material. Entonces es importante tomar en cuenta todo esto, porque algunas veces solo con una cirugía vaginal bien realizada, ¿verdad?, que es lo que vamos a aprender muy bien en este curso, podemos mejorar la sintomatología en los pacientes y darle calidad de vida. Otra parte importante que nosotros debemos de manejar, obviamente, es la región anal. Recuerden que cuando nosotros tenemos desgarro, pues esta es una lesión que se encuentra comprometida. Esta tiene alrededor del recto de unos 12-15 centímetros, ¿verdad? La longitud de la parte rectal vas a ver alrededor de 4-4.5. Aquí las dos estructuras importantes recalcar es el esfínter anal externo y el esfínter anal interno. El esfínter anal interno, ¿verdad?, es una estructura que tiene el 70% de la continencia. Cualquier lesión de este puede provocar síntomas del compartimento posterior, como soiling, incontinencia anal a gases, puede haber soiling es manchado, ¿verdad?, y también a heces. Y si hay lesión del esfínter anal interno, obviamente que está lesionado el esfínter anal externo, porque, como dice, externamente, ¿verdad?, que es lo más vas a saber. La forma de diferenciarlo es que el externo es más rojo, ¿verdad?, y el interno tiene un color pálido. Es muy difícil identificar estas estructuras, más cuando se encuentran en pacientes con lesiones, y la posibilidad de mejorar la sintomatología en estos pacientes es haciendo una buena cirugía de reconstrucción inmediatamente al evento. Por lo tanto, la identificación, ¿verdad?, del esfínter interno y externo es de vital importancia para disminuir complicaciones a futuro. Eso lo vamos a ver con más detenimiento en la parte que cuando hablemos de lesión del esfínter anal y cuál es la correcta técnica de reparación. Como le mencioné anteriormente, ¿verdad?, todo lo que es el músculo elevador del ano y el músculo púbico rectal, lo que permite en dependencia de su relajación y su contracción es la apertura del canal en esta zona, ¿verdad?, y que permite la defecación. Comúnmente obviamente se encuentra cerrado, y cuando se contrae, se relaja, perdón, cuando este músculo se relaja, va a permitir, ¿verdad?, cuando este músculo se relaja, va a permitir que haya un descenso y una tracción hacia atrás, y esto permitir la defecación. Por lo tanto, cuando nosotros le enseñamos también a las pacientes a relajar el piso pélvico, también tiene importancia en pacientes con estreñimiento. También tiene importancia en las pacientes con discinesia del tercer esfínter, en la etapa de fortalecimiento. Tiene muchas implicancias, ¿verdad? Recordemos que todos estos músculos también son músculos que tienen una parte voluntaria y tienen otra parte que es por sistema nervioso autónomo. Entonces, cuando nosotros tengamos ciertas patologías, nosotros debemos de supervisar la correcta contracción. ¿Y cómo lo vamos a evaluar? Lo primero que tienen que evaluarle es que se encuentre el arco reflejo intacto. Si ustedes tocan el clítoris, lo que ustedes van a observar en el paciente es contracción del recto. Si ustedes le tocan el labio mayor al paciente, lo que van a observar es contracción del recto.
Si eso pasa, esta paciente se va a beneficiar con los ejercicios de piso pélvico y obviamente combinado con una correcta reparación del mismo. Como les mencioné anteriormente, la mayoría de estos músculos ustedes solo los van a poder observar, ¿verdad? Son los que van a observar comúnmente en la cirugía vaginal, solo por medio de la laparoscopía o una cirugía abierta cuando abrimos el compartimento posterior, es que vamos a observar los músculos elevadores del ano de la parte abdominal. Y son muy pocos los casos, ¿verdad?, que hacen disecciones tan amplias. Entonces es muy importante también que estos músculos se mantengan en su posición normal, porque juegan un papel importante para la apertura y cierre y la continencia fecal, ¿verdad? Funcionan de la misma fuerza muscular que activa el cierre del cuello vesical. El músculo pururetal, cuando se relaja, permite que se dé la apertura del canal anal y por lo tanto permitir la defecación. Y esto, tanto la placa del elevador como lo permite la tracción hacia atrás y la apertura también causando, en este caso cuando hay lesión, ¿verdad? Causando la incontinencia anal. Todo lo que es el soporte de la región anorrectal es bien complejo. En la parte superior obviamente está dado por la placa del elevador, está dado por el ligamento uterosacro, en la parte en medio está dado por el ligamento puborectal, el ligamento longitudinal del ano, la fascia rectovaginal, y en la parte inferior va a estar dada por el cuerpo perineal, el esfínter anal interno y la placa posanal. Todas estas estructuras tienen que tener su inserción normal para que se den los mecanismos de continencia. Recordemos todo lo que han visto en esta clase. O sea, han visto una gran cantidad de estructuras, tanto anatómicas como muscular, que no solamente interactúan en la parte de la continencia, de la región anal, de la incontinencia anal, sino también su disrupción está relacionada a problemas relacionados con incontinencia urinaria. Como son tantas estructuras, también existen muchos mecanismos que son compensatorios. Y es por eso que muchas pacientes, cuando están jóvenes, no tienen una sintomatología tan florida como las pacientes que a medida que avanzan en la edad. A medida que avanzan en la edad, la mayoría de las estructuras de soporte van siendo con mayor lasitud y eso es lo que permite que a medida que avancen en edad provoquen un aumento de la sintomatología en estas pacientes, ¿verdad? Entonces, probablemente cuando ya entren en la etapa menopáusica, comiencen a tener más problemas o defectos de la región genital. En sentido general, ¿verdad? Todo converge en lo que es el piso pélvico, tanto los músculos de la parte interna como la parte más externa, y todos en su momento, cuando se encuentran adecuadamente insertados, van a permitir tener un adecuado funcionamiento en todo lo que es la parte sexual, que es lo que iniciamos anteriormente, iniciamos la clase, la parte urinaria y la parte defecatoria. La placa del elevador del ano, ¿verdad?, es ancha en el cuerpo perineal, es el punto de anclaje distal de la vagina y el recto. Si se fijan en esta zona, ¿verdad?, es donde van prácticamente a converger, a tener unión todas estas tres estructuras, ¿verdad? Aquí está el esfínter anal externo, desde otra perspectiva, ¿verdad?, unido. Es el músculo puborectal, si se fijan, va desde el pubis, ¿verdad?, y le da vuelta al recto. Y provoca el vector anterior que hablábamos en la teoría integral. Cuando se contrae, obviamente, hace una mayor angulación y no permite el pase de las heces. Cuando se relaja, ¿verdad?, obviamente hace la apertura de esta zona y permite la defecación. Al igual que la parte de la región del piso pélvico en relación a la micción y en relación a tener vía sexual. Encontramos pacientes que han tenido antecedentes de violación que crean una contracción paradójica de todos estos músculos y pues pueden provocar entidades clínicas como es el vaginismo. La fascia endopélvica no solamente sirve de sostén, sino que al cirujano de piso pélvico permite tener acceso a la pelvis sin tener sangrado, ¿verdad? Tenemos diferentes tipos de espacios. La fascia endopélvica a nivel abdominal y a nivel vaginal nos permite tener acceso
al espacio vésico-vaginal. Y este es cuando hacemos histerectomía vaginal, el que hacemos el abordaje en la parte anterior del cérvix, ¿verdad? Y donde vamos separando la vejiga hasta encontrar el peritoneo. Entonces, ese espacio se llama espacio vésico-vaginal, es un espacio vascular que podemos entrar sin miedo, ¿verdad? Sin miedo, pero con cuidado, reconociendo la anatomía, porque en este sitio es donde comúnmente se dan las lesiones de la vejiga y donde comúnmente podemos encontrar fístulas vésico-vaginales. El otro espacio es el espacio recto-vaginal, ¿verdad? Que es cuando entramos posteriormente para hacer la histerectomía. Cuando hacemos la histerectomía, aquí el tip anatómico es visualizar dónde está la inserción del ligamento uterosacro. Uno agarra el útero, lo tracciona con fuerza y siente dónde están este ligamento uterosacro. Entonces, esto es lo que ustedes sienten cuando están haciendo la colpotomía posterior, ¿verdad? Y esto permite que ustedes puedan ingresar sin problema, únicamente teniendo en cuenta, ¿verdad?, que no existan adherencias en la parte posterior para no lesionar la parte del recto o un intestino que esté pegado en la parte posterior. Por eso es de mucha importancia también hacer un buen examen físico. Cuando tengan problemas de la pelvis, en cuanto a sangrado, formación de hematomas, siempre yo les sugiero, ¿verdad?, que utilicemos los espacios avasculares también para poder ingresar al espacio paravesical lateral. El espacio paravesical lateral nos va a permitir poder identificar estructuras también como el uréter en inserción, ¿verdad?, en el cuarto espacio yabuki. Esto ya es cirugía meramente de cirugía pélvica, ¿verdad? Pero también tenemos que estar preparados para poder utilizarlo en cualquier tipo de cirugía ginecológica y en cualquier complicación que tengamos de hacer su apertura. Uno de los sitios o zonas también que debemos de reconocer son los espacios pararrectales. El espacio pararrectal tiene dos, ¿verdad? El espacio pararrectal lateral del Ashford o el espacio paramedial de Okawayashi. Estos espacios son importantes de conocerlo porque es donde se encuentra arteria uterina, uretero, arteria ilíaca interna, ¿verdad?, y sus diferentes ramas, y así como áreas donde en la cirugía reconstructiva utilizamos para hacer el abordaje de la sacrocolpopexia. En esta zona vamos a encontrar, ¿verdad?, el espacio presacro, que es el sitio donde hacemos la apertura del peritoneo para encontrarnos con el sacro, el promontorio sacro, y poder identificar, ¿verdad?, dónde vamos a colocar los puntos de sostén de la malla que va a ir a la cúpula o va a ir al útero, ¿verdad?, en el caso que hagamos una suspensión, ¿verdad?, con preservación uterina. Entonces, es de muchísima importancia hacer esta revisión. Y claro, obviamente, la fascia endopélvica es la que nos permite, por medio de su red de tejido conjuntivo, músculo laxo, que fija las vísceras de la pelvis, en este caso útero, recto, vagina, vejiga, y también sirve como una vía de acceso para vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. Los planos faciales permiten acceso sin hemorragia a los órganos pélvicos y al piso pélvico. O sea, son áreas que debemos de revisar con mayor detenimiento. Prácticamente hablar de los espacios vasculares, una clase de 3-4 horas, ¿verdad?, con revisión incluso para lograr desarrollar sus abordajes. Es un poquito más complejo, pero es un área que lo invito a que lo revisen porque les va a permitir también tener un acceso a la pelvis sin sangrado y que les puede dar muchísimo cuando tengamos complicaciones a nivel pélvico. Estos espacios son espacios que están rellenos de tejido graso y tejido conjuntivo y generalmente no sangran. También los utilizan los médicos oncólogos para poder hacer disecciones sin sangrado. Son 8 en total, 4 que son centrales, ¿verdad? Entre los centrales se me olvidó mencionar, ¿verdad?, el espacio retropúbico, ¿verdad?, que este es el que utilizamos cuando hacemos abordaje para hacer suspensión de la uretra tipo push, ¿verdad?, para la incontinencia de esfuerzo, y son también espacios vasculares que podemos tener acceso. Esto es una visión general, ¿verdad?, de los diferentes tipos de espacios. Aquí podemos encontrar el espacio paravesical,
la parte del espacio vésico-vaginal, donde entramos para la histerectomía, está en la parte posterior, ¿verdad? Aquí tenemos el trayecto del uréter, ¿verdad? Esto que va en rojo. Aquí podemos observar en color un azul, ¿verdad? La vascularidad y el cruce que hace la arteria uterina, ¿verdad? Para convertirse en la uterina ascendente. Entonces, nosotros, conociendo esto, podemos hacer un procedimiento con un abordaje sin sangrado y un abordaje con el tal de disminuir la posibilidad de lesión. No solamente para la cirugía reconstructiva, que es el tema principal actual, sino también cuando estamos haciendo procedimientos obstétricos. El conocimiento de la anatomía es de suma importancia para disminuir posibles complicaciones, ¿verdad? Aquí es lo que le mencionaba, el uréter va a permitir tener un espacio lateral, ¿verdad? Y va a permitir también un espacio medial en relación al espacio pararrectal, ¿verdad? Es un espacio pararrectal. Nosotros lo utilizamos estos sitios cuando hacemos, le recuerdo, sacrocolpopexia o le hacemos suspensión uterina, ¿verdad? Con malla que van fijadas al sacro. En sentido general, ¿verdad? Les invito a que tenemos que tener dos grandes conceptos. Uno es todo lo que es la anatomía funcional de la teoría integral por parte del doctor Papa Petros, que lo que dice en sentido general es estructura dañada la que te va a provocar una sintomatología. Cualquier lesión va a producir una alteración de la función de los demás órganos, ¿verdad? Por medio de los vectores que se producen por los músculos, y su reparación va a permitir la restauración anatómica, va a disminuir la sintomatología en los pacientes. Y esto perfectamente está alineado a lo que dice la teoría, ¿verdad?, de funcional que mencionan por niveles. Perfectamente se pueden integrar, ¿verdad?, porque son las mismas estructuras de sostén, solamente con perspectivas y visiones distintas. Entonces, en sentido general, yo les invito a revisar la teoría del doctor Petros y del doctor Delance para poder tener una visión general con más integración, ¿verdad? Lo que es anatomía integrada a función, integrada a sintomatología e integrada a lo que es cirugía reconstructiva. Aquí tenemos los tres niveles, como se pueden observar aquí. Nivel 1, prácticamente es suspensión, nivel de unión y nivel de fusión, nivel 3. Y esto es lo que nos permite poder hacer abordajes de los diferentes tipos de herramientas que tenemos en la cirugía con tejido nativo, ¿verdad? Cuando hablamos de tejido nativo, es hacer reparaciones con nuestras mismas fascias y así poder hacer la reparación anatómica adecuada. El conocimiento, lo vuelvo a mencionar, de estas estructuras y sus diferentes inserciones es lo que va a permitir poder hacer una restauración adecuada en la cirugía reconstructiva, y que son uno de los pilares fundamentales de este diplomado, que esperamos que cuando ustedes finalicen puedan tener con más claridad cuando estemos con pacientes evaluando, ¿verdad? Estas estructuras ya desde un punto de vista más práctico, que es reconocer la estructura desde el punto de vista del examen físico, desde la perspectiva de una anatomía quirúrgica y de la técnica adecuada de reparación, ¿verdad? Esto es lo que tenía preparado para hoy. Yo sé que es algo muy extenso, es algo que requiere de revisión, ¿verdad? Yo le compartí algunos artículos, más en el transcurso de la semana le voy a compartir también parte de la anatomía que habla el doctor Carran acerca de la anatomía de piso pélvico, pero los principales autores que yo les sugiero de revisión, ¿verdad?, es todo lo que es teoría funcional del piso pélvico del doctor Petros y lo que habla el doctor Delance en sus diferentes artículos. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Hola, buenas noches, Bravo.
Excelente la charla, ¿ah? Más completa no podía ser. Más bien estaba pensando, yo no sé si estaría de acuerdo Valerie también, en la posibilidad de que hiciéramos un seminario de solo anatomía, ¿ya? Para, para afianzar bien estos conocimientos, porque honestamente para mí el que no sabe todos estos detalles que has dado son esenciales, ¿ya? Son esenciales para poder hacer un buen diagnóstico. Si alguien no sabe esto bien de anatomía, olvidémonos en aprender a cómo hacer diagnóstico en un examen físico, ¿ya? Entonces, a mí me encantaría honestamente que se hiciera un seminario de anatomía y que se volvieran a tocar esto. La clase queda, creo, todavía guardada, creo que 3 o 4 días, decía Gerson, para que la vuelvan a escuchar. Ya la vuelvan a escuchar y pues revisar lo que el doctor nos ha excelentemente planteado. ¿Qué opinión tienes, Bravo, Valerie? Maestro, mire, estoy totalmente de acuerdo. Yo les compartí los artículos, creo que el día de ayer, pero la base principal de todo este diplomado radica en el conocimiento de la anatomía y de los conceptos que salen, ¿verdad?, de la teoría integral del piso pélvico. Entonces, es algo que sí se debería ver en un seminario, ¿verdad? Habría que programarlo con objetivos bien específicos donde se correlacionen los defectos con la sintomatología, la cirugía que se tienen que realizar como concepto general para que después cuando ellos estén con el paciente puedan con mucha más facilidad poder entender esa integración de lo que estamos hablando en esta clase. No sé si está por ahí Valerie. Sí, doctor, por aquí estoy. Yo creo que se puede hacer la próxima semana y si, ¿sabes qué me gustaría, Bravo? Que tal vez hiciera como una especie de direccional, o sea, dirigir algunas preguntas específicas o qué son los aspectos que queremos que ellos ahonden mucho más, pues yo sé que todo es importante, pero que haya como una guía para que los muchachos puedan orientarse bien. Y lo podemos hacer la próxima semana. No sé si están de acuerdo. Está bien, doctor. Yo mañana les puedo enviar, ¿verdad? Una guía, como dice usted, con objetivos bien claros para que ellos hagan la revisión del tema y que podamos haber una discusión. Así del es. mismo con láminas seleccionadas donde con facilidad ellos puedan hacer una descripción de la anatomía de ese sitio. Valerie. Sí, doctor, yo estoy de acuerdo. La anatomía es la base de tanto la clínica como la cirugía. Es importante que la manejen como el Padre Nuestro, la verdad. Si ellos no manejan la anatomía, no van a saber qué estructuras van a estar tocando, qué estructuras pueden dañar. Sí es importante hacer una revisión y que eso quede súper claro. Entonces podemos hacerlo la próxima semana y así damos chance. Y continuamos esta semana con los temas que tenemos, ¿ya? Y la próxima semana lo hacemos, vamos a ver qué día específico, si lo hacemos en miércoles o lo hacemos en viernes. Sí, no hay que dejar tampoco avanzar tanto tiempo porque... No, yo sé. O lo hacemos lunes. Esto es base. No sé cómo lo vean ustedes. O lo hacemos lunes. Sí, está bien. También. ¿Qué opinas, Bravo? ¿Te parece bien para el lunes? De acuerdo, y así le da tiempo de revisar porque es bastante contenido. Sí. Yo traté de en cada diapositiva dar los tips quirúrgicos y los tips anatómicos en cuanto a las lesiones, claro, pero es algo que lo tienen que ver con mucho detenimiento. Por eso quiero para poder entender. Por eso quiero que hagas más o menos como lo quieres. Que hagamos los acápites más específicos para que ellos se dirijan a resolver cada uno de esos acápites y lo discutimos en el seminario de manera ordenada. Está bien, doctor. A ver, chicos, opiniones. No sé si quieren aclarar las preguntas. Esto, en verdad,
esto de la anatomía, esto va a ser una exigencia principal. O sea, nosotros vamos a estar haciendo examen físico, vamos a estar preguntando qué es esto, de dónde viene, a dónde va, cuál es su función, todo eso vamos a estar preguntando. O sea, no es nada más tocar y ver y nada más, ¿no? Vamos a estar dialogando y eso es muy importante. A ver, opiniones, los escuchamos brevemente. Si tienen alguna pregunta de la clase también, para hacer la aclaración. Doctor Bravo. Dígame. Bueno, habla la doctora Martínez. Felicitarlo por su presentación, excelente. La verdad que me encantó. Sí, nosotros pudiéramos hacer una revisión de la bibliografía que nos mandó, pero la verdad es que esos tips y todo eso que usted nos dio, difícilmente los vayamos a encontrar en ese mundo de anatomía de piso pélvico. Nosotros quisiéramos, si pudiéramos tener acceso lo más pronto posible a la grabación de esta clase, para volver a escucharla y escucharla, obviamente reforzar también con artículos, y igual que nos mandó, pero la verdad es que la explicación así como tan especial que hizo usted, nosotros pienso, pues no sé el resto, yo pienso en lo personal que la tenemos que volver a escuchar 1 y 2 y 3 veces para quedar bien claro. Y sí estoy de acuerdo que de hecho la anatomía es la base fundamental del diplomado, pero sí, a ver si Jenner nos pudiera facilitar esa grabación para iniciar lo más pronto posible el estudio. Sí, claro, mire, la guía que le voy a facilitar, en verdad, es parte de lo que nosotros evaluamos al residente, ¿verdad? Una guía en la cual yo también fui evaluado. Lo que voy a tratar de hacer es sacar un contenido que podamos discutir de forma objetiva, donde relacionemos estructura dañada con sintomatología, con defecto al examen físico, ¿verdad? Ya posteriormente, cuando estemos en la cirugía en vivo, ¿verdad? Poder hacer la identificación de la estructura, porque es diferente, ¿verdad? A lo que estamos viendo en los libros, como cuando le encontramos en la paciente, e integrarlo a la correcta reparación. Entonces, yo igualmente le voy a facilitar la bibliografía de dónde lo van a revisar, para que no se sientan extenuados. Va a ser una bibliografía que va a estar ya filtrada, o sea, no lo voy a mandar a leer al mundo de la anatomía. Yo personalmente le voy a pasar los artículos y vamos a hacerlo como una forma de guía, o sea, contestar una guía y posteriormente hacer la discusión en base a cada una de esas directrices que yo le voy a pasar el día de mañana. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Están de acuerdo para el lunes próximo? Sí, doctora, está bien. Sí, doctora, está bien el lunes. De acuerdo, estamos de acuerdo. Entonces, con la guía que pase el doctor mañana, empiecen a revisar y vamos a volarle duro. Aquí ustedes se van a aprender la anatomía mejor que su nombre. ¿Estamos claros? Así es. Muy bien. ¿Alguna duda en la clase que podamos aprovechar de que le pueda aclarar? Bueno, no, doctor, gracias por su estratégica clase. La verdad es que basado en lo que se sabe, para que uno tenga un mejor conocimiento, pues con la clase ya tenemos lo que es la comprensión. Haciendo nuestra propia clase vamos a entender mejor y pues luego aprender en la práctica lo que vamos a seguir reforzando. Doctor, una pregunta. Sí. En el artículo que nos mandó, usted dijo que, bueno, ahí decía que se dividía en 3 compartimientos, anterior, medial y posterior. Pero usted dijo que se dividía solo en 2. Así fue. No, cuando hablamos de compartimento, ¿verdad? Aquí lo explica. Cuando habla de medial, habla en relación a la vagina, ¿verdad? Cuando Sí. habla en posterior, toda esta zona punteada que ves acá, ¿verdad? Es todo lo que es relacionado a la fascia rectovaginal, periné, que es la parte posterior. Si voy a hacer la analogía, prácticamente son
también los espacios del segmento AP y BP, que eso lo vamos a ver cuando evaluemos POCU, ¿verdad? Pero cuando evaluemos compartimento posterior, estamos hablando de recto, fascia y perineo. Compartimento anterior, estamos hablando de la fascia pubocervical, vejiga, uretra. Y por lo tanto, la parte medial, ¿verdad? Está hablando de la vagina. Y aquí es donde se van a ver los efectos prácticamente de ambos compartimentos, ¿verdad? Pero a eso hace referencia el artículo, ¿verdad? Y como lo pueden ver, compartimento posterior, y pone en negrita con puntos discontinuos toda la parte de la región rectal, ¿verdad? Y la parte de todo lo que es el perineo. Ok, muchas gracias. Otra pregunta, doctor. En el artículo hablaba también de los paracolpos, decía ellos que era la unión de la fascia endopélvica a la vagina, es decir, pero en las imágenes que mostró, pues, Mire, cuando hablamos de paracolpo, recordemos que está hablando acerca de todas las estructuras que convergen, ¿verdad? Y le dan sostén a la vagina en el primer nivel. Voy a buscar una diapositiva donde creo que se lo puedo explicar. Bueno, esta parte de acá. Él hace mención, ¿verdad? Cuando vos lees, es por eso la importancia del artículo en cuanto a tratar de que hablemos todo el mismo idioma, ¿verdad? Todos tenemos que hablar el mismo idioma a partir de ahora. ¿Por qué? Porque si hablamos de paracolpo, estamos hablando de todas las estructuras que se encuentran en esta zona ligamentaria, útero sacro, anillo pericervical, todo lo relacionado a pared anterior, parte de la pared posterior, ligamento de Mäcker. Pero en los libros de anatomía, cuando vos los revisás, principalmente ese término lo vas a encontrar cuando estás hablando de cirugías relacionadas con médicos oncólogos. Cuando nosotros utilicemos términos de cirugía vaginal reconstructiva, lo vamos a mencionar en dependencia del segmento que nosotros estamos identificando y vamos a utilizar para su reparación. Por ejemplo, a nivel del anillo pericervical estamos hablando que es la fusión de la fascia pubocervical, que es la que estoy poniendo con el mouse. Si se fijan, se inserta en la parte posterior, parte anterior del útero. Los ligamentos de Mäcker irían de forma lateral. Los uterosacros, a pesar de que tiene una visión como que lo agarra hacia adelante, realmente se insertan por detrás, ¿verdad? Entonces, todo eso conforma el anillo pericervical. Aquí están los ligamentos uterosacros, ¿verdad? Que es parte del nivel de lance y nivel de suspensión. Y cuando hablemos, ¿verdad? También de la fascia tiene un segmento anterior y un segmento posterior que va tomando diferentes tipos de nombres. Cuando hablamos de paracolpo, él los envuelve en un solo término. Pero cuando hablemos de cirugía vaginal reconstructiva y estemos con los pacientes, nosotros nos tenemos que referir a el nombre específico de la estructura que estamos examinando y la estructura que vamos a, en todo caso, a reparar. Gracias. ¿Alguna otra duda? Doctor, la parte de la inervación y de la irrigación, o sea, no se abordó. Mire, no quise tomar la parte de inervación como tal, porque eso cuando vayamos a hablar de incontinencia urinaria de esfuerzo y cuando vayamos a hablar de los mecanismos de continencia, ahí lo vamos a ver con mayor detalle. Recuerden que en la región perineal principalmente está dado por el nervio pudendo. Yo lo mencioné, pero lo mencioné como aquí en esta diapositiva.
El nervio pudendo, ¿verdad? Sale al periné en sus 3 ramas, que son las ramas que mencioné, que una va a la región anal, como pueden ver acá. La otra va a la región del labio mayor y prácticamente la parte vulvar, y otro que va a la región del clítoris. La irrigación también está dada por la rama de la arteria pudenda. Y esta, obviamente, sigue la misma lineamiento que, o digamos, los mismos sitios donde va el nervio pudendo. Entonces, el nervio pudendo es el que le da principalmente inervación a todo lo que es la parte muscular del piso pélvico, y esta es la parte voluntaria de las contracciones a nivel perineal. La parte vascular, ¿verdad? La podemos dividir en lo que le da vascularidad al útero, vejiga, que son principalmente ramas de la arteria ilíaca interna, que lo mencioné en la diapositiva, ¿verdad? Y eso pues obviamente lo vamos a ver cuando miremos tema específico en relación a la cirugía, pero en sentido general, ¿verdad? El periné está inervado por nervio pudendo y sus ramas también tienen el mismo nombre. ¿Otra pregunta? Gracias, doctor. Igualmente, cuando se aborde la neurofisiología, la micción o la defecación, vamos a volver a tocar esa parte de los nervios, ¿no? de la inervación, fundamentalmente, tanto somática como autonómica vegetativa, y ahí vamos a ahondar un poquito más en esos detalles. Claro, son muy importantes. Sí, yo no lo quise tocar en esta plática porque son muy extensos, es un tema prácticamente aparte, ¿verdad? Y se van a ver con detalles cuando miremos fisiología de la defecación y fisiología de la micción, como lo dijo el doctor Almendral ahorita. Sí, no, está muy bien. O sea, pienso yo que lo que has dado está excelente, y esos detalles pues vamos a verlo ya en esa conferencia. Ya, ahí vamos a ahondar más. Pues yo no sé si ya no tienen más preguntas los chicos. Entonces, creo que el miércoles continúas, Valerie. Así es. Bueno, vamos a verificarlo más adelante. Yo creo que la conferencia de la doctora Valerie la que sigue. Bueno, pues no sé si quieres despedirte, Bravo. Buenas noches a todos. La verdad que estoy muy complacido que podamos hacer esto realidad, como le dije al inicio. Ya traten de no sentirse agobiados, ¿verdad? Tenemos a 2 maestros que nos acompañan en este proceso que con alta calidad, y esto es al suave, ¿verdad? Al suave porque tenemos 6 meses para poder hacer el entendimiento de muchas cosas que yo mencioné hoy, y van a tener acompañamiento en todo ese proceso. Y sé que cuando termine este diplomado van a tener una visión muy distinta a la que tenían previo a este, en relación a la cirugía, en relación a todo lo que es la anatomía y las habilidades que van a desarrollar. Muchísimas gracias, pasen buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias, doctor. Gracias, Buenas Bravo. noches. Gracias. Nos vemos el miércoles. Noches. Revisen la clase, ¿vieron? Noche. Revisen la clase. Buenas noches. Buenas noches.